Hola, mi nombre es Andrea Mata y hoy estaremos hablando de múltiplos y divisores. Los temas principales de los que hablaremos serán múltiplos y divisores, su definición, criterios de divisibilidad, múltiplos y divisores de la unidad seguida de cero y las propiedades de los múltiplos y divisores. Como primera instancia tenemos la definición de qué son los múltiplos y tenemos lo siguiente. Un número b es múltiplo de un número a cuando la división b entre a es exacta. Esto ocurre cuando existe un número que multiplicado por a genere como resultado un número b. Se puede ver en el ejemplo que tenemos 8 entre 2. 8 entre 2 es 4. La división es exacta. Viendo esto, decimos que 8 es un múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque al multiplicar 4 por 2, nuestro resultado es un 8. Existen varias maneras para conocer si un número es múltiplo de otro. La primera manera que tenemos es tener a la mano las tablas de multiplicar, donde podemos observar rápidamente si un número multiplicado por otro da un resultado. Cuando ya los números se vuelven muy grandes, que no aparecen en las tablas porque normalmente nuestras tablas de multiplicar van de 0 a 10, cuando ya el número se pasa de eso, nuestra otra opción vendría a utilizar los criterios de divisibilidad, que son los que vamos a ver a continuación. Primero tenemos los múltiplos de 1. ¿Cómo sabemos cuándo un número es múltiplo de 1? Pues todos los números son múltiplos de 1, ya que cuando multiplicamos cualquier número por 1, se genera el mismo número. Tenemos varios ejemplos aquí en pantalla. El primero vendría siendo, en las tablas de multiplicación vemos que todos los números multiplicados por 1 dan exactamente el mismo número. En esta pizarra que se muestra en la pantalla tenemos otros ejemplos. El 89 también, 1 por 89 es igual a 89. 154, 1 por 154 es igual a 154. Recordando lo que dijimos anteriormente sobre la definición de cómo saber cuándo un número es múltiplo, tenemos que b es múltiplo de a cuando b entre a genera un resultado exacto, que en este caso vendría siendo x. Visto de otra manera, b es múltiplo de a cuando a se multiplica por un número entero, que vendría siendo esta parte que estamos hablando aquí. Entonces, en el caso de 89, 89 sería nuestro número b. A vendría siendo el 1 y X vendría siendo el otro 89, que es el número entero por el que se multiplica para que dé el resultado de B. Entonces, en efecto, 89 es múltiplo de 1. Ahora tenemos los múltiplos de 2. ¿Cómo sabemos cuándo un número es múltiplo de 2? Pues es sencillo. Todos los números pares son múltiplos de 2. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuándo un número es par? Aquí lo tenemos. Si el último número entero es par, entonces todo el número es par. Ahora, nuestros números pares ya los conocemos que son 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, muy sencillo. Si el último número de nuestro número original que tenemos es par, todo el número será par y por lo tanto ese número será múltiplo de 2. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. 120. 120 nos fijamos que termina en 0. 0 es un número par, por lo tanto es par. Y si es par, es múltiplo de 2. El siguiente número es un número mucho más grande, pero como ya vimos que existe una manera fácil de saber si es par o no, lo tenemos sencillo. Tenemos 9.035.408. El último número, como vemos, es un 8, es par. Por lo tanto, también es múltiplo de 2. El número 47. Aquí ya vemos que el número 7, que es nuestro último número, no es par. Por lo tanto, este número no será múltiplo de 2. Seguimos con los múltiplos de 3.
Si la suma de las cifras de un número es múltiplo de 3, entonces el número será múltiplo de 3. Ok, pero ¿cómo se hace eso? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de 117. Cuando uno se refiere a las sumas de las cifras, es que uno tiene que sumar cada número que esté presente en el número original. Por ejemplo, tenemos 117. Sumamos el 1 más 1 más 7. Eso nos da igual a 9. Y si nos fijamos en nuestra tablita de multiplicar aquí, tenemos que el 9 en efecto aparece en la tabla de multiplicación. Por lo tanto, 3 por 3 es igual a 9. Entonces, el número es múltiplo de 3. Seguimos con el siguiente. El siguiente número es 12.216. Sumamos de nuevo cada cifra del número. Tenemos 1 más 2, 3. Más 2, 5. Más 1, 6. Más 6, 12. 12 será múltiplo de 3. Vamos a verlo. Aquí aparece. En la tabla de multiplicación aparece que 3 por 4 es igual a 12. Por lo tanto, sí, el 12 es un múltiplo de 3. También, por lo tanto, el número 12.216 también será múltiplo de 3. Tenemos el siguiente, 14. Sumamos 1 más 4 es igual a 5. 5 aparece en nuestra tabla de multiplicación de los 3. No aparece. Por lo tanto, no es múltiplo de 3. Esta es una manera sencilla de saber cuándo un número es múltiplo de 3. Ahora tenemos los múltiplos de 4. ¿Cómo sabemos cuándo un número es múltiplo de 4? Pues sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 4. Otra manera de saber si un número es múltiplo de 4 es que se puede dividir 2 veces seguidas entre 2. Entonces vamos a ver 3 pequeños ejemplos donde se muestran las cifras seguidas de ceros y 2 veces seguidas entre 2 y también los múltiplos de 4. Entonces vamos a ver. En el primer ejemplo tenemos 136. Aquí vemos sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 4. Vamos a ver, las dos cifras son 36, los numeritos en verde, y 36 será un múltiplo de 4. Vamos a ver, en nuestra tabla de multiplicación aparece que sí es un múltiplo de 4. 9 por 4, 36. Por lo tanto, forma un múltiplo de 4, es un múltiplo de 4. Siguiente ejemplo, 500. De nuevo, dos últimas cifras de la derecha son ceros. Aquí tenemos 1, 2. Por lo tanto, ya sabemos que eso es múltiplo de 4. Sin embargo, también con este ejemplo, vamos a probar que si lo dividimos 2 veces seguidas entre 2, también será múltiplo de 4. Vemos el siguiente ejemplo, 500 entre 2, 250. 250 lo dividimos entre 2, también nos da 125, que es un número entero. Como último ejemplo tenemos el 721. Vemos sus dos últimas cifras, que sus dos últimas cifras son 21. 21 será múltiplo de 4. ¿Vemos? No, 21 no está en la tabla de multiplicación del 4. Solo aparece 20 y de 1 salta al 24. Por lo tanto, 21 no es múltiplo de 4. Entonces, 721 tampoco será múltiplo de 4. En la parte de múltiplos de 5 tenemos que si un número termina en 5 o 0 es múltiplo de 5. Esta es una de las más sencillas porque solo tenemos que ver si un número termina en 5 o en 0. Algo parecido con los números pares, con los múltiplos de 2, que terminan en números pares. En este caso solo tenemos que ver si termina en 5 o en 0. Tenemos aquí los siguientes ejemplos. Por ejemplo, 35. 35, la última cifra, termina en 5, por lo tanto, sabemos que es un múltiplo de 5. El siguiente número sería 1.681.500. La última cifra termina en 0, es un múltiplo de 5. 23, la última cifra es 3. Ya de una sabemos, lo descartamos, que no es un múltiplo de 5.
Este sinceramente es uno de los criterios de divisibilidad más fáciles y más sencillos porque nada más tenemos que saber si el número termina en 0 o en 5. Ahora tenemos los múltiplos de 6. Este tiene como varias reglas para saber si es un múltiplo de 6. Primero, solo se puede dividir entre 2 y también entre 3. Es decir, se tiene que cumplir que se divida entre 2 y entre 3 para saber si es un múltiplo de 6. Vamos con unos ejemplos. Primero tenemos 540. 540 tenemos que saber si se puede dividir entre 2 y entre 3. ¿Y cómo sabemos eso? Sabiendo si es múltiplo de 2 o múltiplo de 3. Para saber si es un múltiplo de 2, recordemos que tiene que ser un número par. ¿Cómo sabemos si es un número par? Porque el último número termina en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 u 8. Ahora bien, para saber si es un múltiplo de 3, tenemos que sumar las cifras del número y si da un múltiplo de 3, es múltiplo de 3. Entonces vamos a ir con calma, paso a paso, para saber si este número es múltiplo de 6. Ok, primero vamos con, para saber si se puede dividir entre 2. Vemos aquí, tenemos el 540. La última cifra es un 0. Por lo tanto, ya sabemos que si termina en 0, que es un número par, el número completo, 540, es par. Por lo tanto, si es múltiplo de 2, se puede dividir entre 2. Ponemos un check por esa parte. Ahora bien, vamos a ver si es múltiplo de 3, sumando sus cifras que vendrían siendo 5 más 4 más 0. Que en realidad sería 5 más 4. 5 más 4 es igual a 9. 9 es múltiplo de 3, sí. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es igual a 9. Por lo tanto, 540 es múltiplo de 6. Bien, ahora vamos con otro ejemplo. El otro ejemplo es 652. Como ya sabemos, tenemos que verificar si se cumple que es múltiplos de 2 y múltiplo de 3. Ok, primero, vamos con múltiplos de 2. 652. Ya sabemos, termina en un número par. Por lo tanto, el número es par. Por lo tanto, es múltiplo de 2. Se puede dividir entre 2. Ahora bien, vamos a ver si se cumple la segunda, que vendría siendo que se divida entre 3. Vamos a sumar cada una de las cifras. 6 más 5 más 2. Eso es igual a 13. ¿13 es un múltiplo de 3? No. 13 no es un múltiplo de 3 porque no existe ningún número que multiplicado por 3 te dé 13. En este caso, en el 652, si nosotros dividimos 652 entre 6, lo que vamos a obtener es un número con decimales. Por eso mismo es que no es múltiplo de 6. Para que sea múltiplo de 6 tiene que ser que al dividirlo de un número entero. Entonces, ya sabemos, vamos a continuar. Ahora tenemos los múltiplos de 7. Para saber si un número es múltiplo de 7, tenemos que seguir ciertos pasos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar diciendo los pasos. Primero, tenemos que quitar el último dígito del número dado. Luego, restar el doble de ese dígito al número restante. Y el resultado debe ser divisible entre 7. Entonces vamos a hacer esto con un ejemplo para que se vea un poco más fácil. Primero tenemos 154. Recordemos el primer paso. Quitar el último dígito. Este 4. Este 4 es nuestro último dígito. Luego se resta el doble de ese dígito al número restante. Es decir, tenemos 15, porque quitamos el 4, y luego restamos el doble
de este dígito, ¿ok? El doble de este dígito es 2 por 4, 8, ¿ok? Entonces, de nuevo, 15 menos 2 por 4, que es el doble de 4, eso nos da 15 menos 8, y ese número, el resultado que nos dé de esa resta, tiene que ser divisible entre 7. De lo contrario, no será múltiplo de 7, ¿ok? Entonces aquí tenemos 15 menos 8 es igual a 7. 7 es divisible entre 7 porque 7 por 1 es igual a 7. Entonces ya vemos que, por lo tanto, 154 es múltiplo de 7. Ahora vamos a ir con otro ejemplo. El siguiente ejemplo es 92. Recordemos, quitamos el último dígito. A ese dígito lo multiplicamos por 2 porque necesitamos restar el doble al número restante. Es decir, 9 menos 2 por 2 es igual a 9 menos 4. Y eso nos da 5. 5 es divisible entre 7. No, 5 no es divisible entre 7. Por lo tanto, el número 92 no es múltiplo de 7. Este criterio de divisibilidad es uno de los que tiene más pasos. Hay que seguir muchos pasos para lograr llegar a saber si es múltiplo de 7. Pero sin embargo, cuando uno le agarra la técnica, cuando uno sigue los pasos, es bastante sencillo. Vamos a recordar primero, recordar los pasos es muy importante. Quitamos el último dígito. A ese dígito lo multiplicamos por 2. Ese resultado se lo restamos al número que nos quedó y ese resultado tiene que ser divisible entre 7. ¿Ok? A esto hay que practicarlo bastante para que recordar los pasos. ¿Ok? Sigamos. Los múltiplos de 8. ¿Cómo sabemos cuando un número es múltiplo de 8? Pues sus tres últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 8. Otra manera de saberlo es si el número se puede dividir 3 veces seguidas entre 2, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Esto es el 8. Los múltiplos de 8 son muy parecidos a los múltiplos de 4. Solo que recordemos que con los múltiplos de 4 se utilizan las dos últimas cifras. Con este se están utilizando las 3 últimas cifras, ¿ok? Entonces, vamos a ver ejemplos. Aquí agarramos del 5048. El número 5048 agarramos las 3 últimas cifras. Primero vemos que no son ceros. Ok. Pero ahora, ¿forman un múltiplo de 8? Vamos a ver. La última cifra sería 48. ¿Ok? Vamos a ver. Si vemos aquí en esta tabla de multiplicación, 8 por 6 es 48. Por lo tanto, sí existe un múltiplo de 8. O sea, 48 es múltiplo de 8. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, va a ser múltiplo de 8. El 548. Vemos otro ejemplo, que vendría siendo 1000. 1000, vemos que sus últimas cifras son 0, 0, 0. Y recordemos que aquí, cuando dice sus últimas 3 cifras de la derecha son ceros. Por lo tanto, ya nosotros sabemos que, en efecto, es múltiplo de 8. Recordando de nuevo, si lo dividimos 3 veces seguidas entre 2, también será un múltiplo de 8. O sea, si se puede dividir 3 veces seguidas entre 2 y nos da un número entero. A ver, esto es muy importante recordarlo. O sea, se tiene que dividir 3 veces seguidas entre 2 y que las 3 veces nos dé un número entero. Porque obviamente nosotros podemos dividirlo entre 2 y nos puede dar un número decimal, pero ahí ya se estaría cortando la regla, se estaría rompiendo y no se podría hacer un múltiplo de 8. Entonces, vamos a ver. 1000 entre 2 es 500. 500 entre 2 es 250. Y 250 entre 2 es 125. Vemos que los resultados que obtuvimos son completamente enteros.
no hay ningún decimal, por lo tanto, el 1000 es múltiplo de 8, lo revisamos, lo verificamos por este método también. Ok. El tercer ejemplo es 2073. Revisamos sus últimas 3 cifras, no son ceros, ok, pero vamos a ver si esas 3 cifras es un múltiplo de 8. Vemos aquí que nos da 73. 73, ¿aparece en nuestra tabla de multiplicar? No, llegamos a 72, pero 73, no llegamos. Entonces, 73 no es múltiplo de 8, por lo tanto, el 2073 tampoco será múltiplo de 8. Ahora tenemos los múltiplos de 9. ¿Cómo sabemos cuándo es un múltiplo de 9? Si la suma de las cifras de un número es múltiplo de 9. Esto es parecido, es casi la misma regla de los múltiplos de 3, solo que ahora hay el número, la cifra, el resultado, tiene que ser múltiplo de 9. Es exactamente lo mismo. Sumamos las cifras y esa cifra, el resultado, tiene que ser múltiplo de 9. Otra manera de saberlo es si se puede dividir 2 veces seguidas entre 3. Y recordando de nuevo, esas 2 veces seguidas tienen que ser divisiones exactas, tienen que dar números enteros. Entonces, vamos con ejemplos. Primero tenemos el 576. Sumamos 5 más 7 más 6. Eso es igual a 18. Vemos en nuestra tabla que en efecto el 18 es múltiplo de 9. Por lo tanto, 576 será múltiplo de 9. Siguiente ejemplo. 108. Vemos 1 más 0 más 8. Eso da 9. 9 es múltiplo de 9. Lo podemos verificar también en nuestra tabla de multiplicación. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo. Ok, lo hicimos por un método. El primer método de la suma de las cifras, comprobamos que sí, es múltiplo de 9. Ahora, vamos a comprobarlo también por el método de dividir 2 veces seguidas entre 3. Vendría siendo 108 entre 3 es 36 y 36 entre 3 es 12. En efecto, también se puede comprobar por esta parte de dividir 2 veces que es múltiplo de 9. Ahora vamos con el tercer ejemplo que vendría siendo 321. Sumamos 3 más 2 más 1 es igual a 6. 6 es un múltiplo de 9. No, 6 no es un múltiplo de 9. Por lo tanto, el número 321 no será múltiplo de 9. Llegamos a los múltiplos de 10. Los múltiplos de 10 es muy sencillo saberlo porque todos los números que terminen en 0 van a ser múltiplos de 10. Súper sencillo. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Y tenemos aquí 3840. Termina en 0. Ya, eso es múltiplo de 10. 1000 termina en 0. Múltiplo de 10. 100.009. No termina en 0. De hecho, termina en 9. Por lo tanto, no es múltiplo de 10. Esto es bastante sencillo. Es la más fácil de todas. Es el criterio de divisibilidad más fácil de todos porque solo hay que estar pendiente de si termina en 0. Si termina en 0, juro y porque sí, es múltiplo de 10. Una vez vistos los múltiplos, ahora vamos a ver los divisores. Entonces tenemos que un número A es divisor de un número B si está contenido una cantidad entera de veces en B. Los divisores están íntimamente ligados a los múltiplos. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a fijarnos nuevamente. Está contenido una cantidad entera de veces en B. Ok, tenemos un ejemplo. 8 por 2 es igual a 16. Aquí vemos que 8 y 2 son divisores de 16. ¿Por qué? Porque el 8 está contenido 2 veces en 16 y al mismo tiempo el 2 está contenido 8 veces en 16. Entonces es sencillo. Vamos a ver con ciertos ejemplos. Ahora, vamos con los múltiplos de la unidad seguida de 0. Okay.
Cuando uno se refiere a la unidad seguida de 0, lo que está tratando de decir es un 1, es el número 1, seguido de ciertos ceros, ¿ok? Cualquier cantidad de ceros. Entonces, al multiplicar un número por la unidad seguida de ceros, equivale al número inicial seguido de la cantidad de ceros que tenga el otro número. Ok, entonces aquí como un ejemplo tenemos y. Y será nuestro número inicial, que dice aquí equivale al número inicial. Entonces y será nuestro número inicial que nos dieron. Puede ser 50, 100, 2, 3. Puede ser cualquier número, puede tener cuantas cifras quiera. Ahora, si lo multiplicamos por la unidad seguida de ceros, en este caso colocamos nada más 2 ceros, o sea, 100. Colocamos y por 100, es decir, un número cualquiera por 100, o por 1000, o por 1.000.000, como sea. El resultado, al multiplicar esto, el resultado va a ser el número que nos dieron originalmente más los 2 ceros que se le agregan de la multiplicación por 100. Entonces, como la fórmula principal va a ser el número inicial seguido de la cantidad de ceros que tenga el otro número, que vendría siendo 100. Tenemos nuestro primer ejemplo que vendría siendo 23 por 10.000, ¿ok? Entonces, el 23 vendría siendo nuestra y aquí, por 10.000, que vendría siendo, aquí le agregamos más ceros, obviamente. Entonces, al multiplicarlo, vendría siendo y, el número inicial, más la cantidad de ceros que tenga el otro número, que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se le agrega. Entonces, nuestro resultado vendría siendo 230.000. Sencillo. Ahora vamos con otro ejemplo con un número más grande. Tenemos 4.871 por 10. La misma fórmula, colocamos el número inicial, 4.871, y le agregamos el 0 que tenga el otro número. Entonces aquí le agregamos un 0 y nos queda como 48.710. Sencillo. El último ejemplo vendría siendo 9 por 1000. Sencillo, colocamos el 9, más le agregamos los ceros, 1, 2, 3, 9.000. Entonces, con la multiplicación es bastante sencilla. Ahora vamos con la división, ¿ok? Que vendría siendo los divisores de la unidad seguida de 0. Tenemos, al dividir un número terminado en ceros por la unidad seguida de ceros, se suprimen, se eliminan de la derecha del número tantos ceros acompañan a la unidad, ¿ok? De nuevo, tenemos aquí nuestra y, que va a ser el número que tengamos, pero ese número tiene que estar seguido de un 0, ¿ok? Por ejemplo, esto vamos a aclararlo más adelante con ejemplos, pero vendría siendo como el número que no es 0 del número que te dieron, entre el número que es la unidad seguida de ceros. Entonces, vamos a ver un ejemplo que vendría siendo 850 entre 10. Ok, aquí tenemos 850. Nuestra y vendría siendo 85. Y si nosotros queremos dividir, o sea, queremos quitar este 0, tenemos que dividirlo entre la cantidad de ceros que tenga el número inicial, ¿ok? Entonces tenemos aquí 10. 850 entre 10 es igual a 85. Seguimos con el siguiente, que es 12.500. En este caso tenemos 1, 2, 2 ceros. Para quitar todos los números que, a ver, como que para quitar todos los ceros que tenga este número, nosotros requerimos dividirlo entre 100. ¿Por qué? Porque nada más tiene 1, 2 ceros. Entonces, al dividirlo, 125. Ese nos da el resultado. Por último tenemos 18.000. Para quitar estos ceros que están allí, lo tenemos que dividir entre 1000.
que son 1, 2, 3 ceros. Por lo tanto, el resultado va a ser 18. Por último, tenemos las propiedades de los múltiplos y divisores. ¿Ok? Como primera propiedad tenemos el 0 es múltiplo y divisor de todos los números. Eso es muy importante. ¿Ok? El 0 es múltiplo y divisor de todos los números. Siguiente. Todos los números son múltiplos y divisores de 1. ¿Ok? Esto tiene que ver porque el 0 multiplicado por cualquier número siempre va a dar 0. Y esto, la segunda propiedad, tiene que ver porque todo número multiplicado por 1 siempre va a dar el mismo número, tal como lo dijimos anteriormente. Tercera propiedad. Un número es su propio múltiplo y divisor. La suma de dos múltiplos de C también es múltiplo de C. Y el último tenemos la resta de dos múltiplos de C también es múltiplo de C. Y esto tiene que ver porque, por ejemplo, si tenemos un número que es múltiplo de C y lo sumamos con un múltiplo que también es múltiplo de C, el resultado del número obtenido también va a ser múltiplo de C. Un ejemplo rápido, tenemos un 4. 4 es múltiplo de 2. Y luego tenemos el 8. 8 que también es múltiplo de 2. 8 más 4 es igual a 12. Por lo tanto, como ya sabemos, el 12 también es múltiplo de 2. Entonces se cumple esta regla. En el caso de la resta, tenemos también, podemos utilizar el mismo ejemplo de 4 y 8. 4 es múltiplo de 2, 8 también es múltiplo de 2. Los restamos, 8 menos 4 es 4. Y por lo tanto, 4, como ya sabemos, es múltiplo de 2. Por lo tanto, se cumple esta propiedad. Con esto ya hemos terminado el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante y recuerden practicar mucho sobre los criterios de divisibilidad. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.